la voz de todo el Perú. Soy el doctor Elmer Huerta, encantadísimo de estar con ustedes como todas las tardes a esta hora, hoy día en este lunes 7 de febrero del año 2022, el tercer año de la gran pandemia del 2019. Donde quiera que usted se encuentre, en algún lugar del Perú o del mundo, RPP Noticias se escucha en todo el mundo a través de sus plataformas electrónicas. Bienvenido al programa de este primer lunes de los 4 que tiene este mes de febrero. Gracias por estar con nosotros en el programa. 7 de febrero, lunes del 2022. El año pasado, el 7 de febrero cayó domingo. Y durante todo el día, trabajando aquí en RPP Noticias, en coordinación con los productores, las productoras de los programas diferentes, hablábamos sobre la importancia de la programación de la radio esa noche porque iban a llegar las vacunas. Y se notaba en la gente, en el público y obviamente en los trabajadores de este medio, de que había una cosa como un entusiasmo muy fuerte. Era un entusiasmo visceral, era algo que nacía. Llegan las vacunas. Porque hasta ese momento, antes de eso, las vacunas ya se estaban dando en el Ecuador, envidia, en Chile, qué envidia. Y obviamente en muchos otros países, pero no en nuestro país. En la noche, después de las 7 de la noche, llegó el avión, trayendo las ansiadas vacunas. El presidente de la República en esos días era el doctor Francisco Sagasti, considerado uno de los arquitectos en esta obtención de las vacunas. Y hoy día vamos a dialogar con él. Vamos a repasar los hechos que sucedieron en esos días, los días previos, y cómo está pasando sus días ahora de expresidente. Presidente Sagasti, qué gusto de saludarlo. Muy buenas tardes. Bienvenido al Espacio Vital. Muy buenas tardes. Encantado de estar con usted, don Elmer, y con todos los oyentes de RPP para comentar sobre las vacunas, el inicio y qué es lo que ha sucedido durante este último año sobre el tema. Correcto, efectivamente. Antes de empezar, ¿cómo pasan sus días los expresidentes? ¿Qué está usted haciendo por estos días, presidente? Mire, yo creí que iba a ser un periodo más de descanso, de volver a mi vida normal, pero ya me he dado cuenta de que realmente hay muchísimas tareas, pero en este momento estamos abocados con dos de mis más cercanos colaboradores a examinar la experiencia no solo del gobierno de transición y emergencia, sino el tiempo que pasamos en el Congreso, el tiempo que pasamos apoyando la construcción de un partido y comparando todo eso con lo que habíamos pensado en los años anteriores sobre cómo debería hacerse la política y de esa forma ya no pensar solo cómo debería hacerse, sino cómo la hicimos y cómo se compara lo que pensábamos antes con lo que fue posible hacer, don Elber. Wow, qué interesante. Usted ya desde, obviamente, que siendo un profesor universitario, decidió entrar al Congreso. Ya obviamente usted enarboló la bandera de la política y la vida política activa, y eso es lo que sigue siendo en estos momentos. Y pues no puedo dejar de preguntarle, presidente, ¿qué opina de la coyuntura actual? Mire, yo creo que todos sabemos que estamos en una situación muy difícil, pero yo quisiera usar el ejemplo de lo que sucedió con las vacunas, porque creo que nos puede dar un rumbo, don Elmer. Recuerde usted cómo estábamos hace un año y un mes y medio, cómo estábamos a principios de diciembre de 2020, con una crisis total, con huelgas, sin vacunas, con desazón, con la segunda ola empezando a crecer, con personas que decían íbamos a tener las vacunas recién 2023, 2024, con un pesimismo generalizado. Y yo creo con que una crisis política, sucedió, disculpe, presidente, con una crisis política precisamente de la cual nació su mandato. Bueno, me tocó a mí enfrentar toda esa situación complicada y difícil, pero quizá lo más importante de destacar y usar para eso el ejemplo de las vacunas
es que lo que hicimos en el gobierno de transición y emergencia, con el extraordinario equipo de ministros que logramos convocar, presididos por doña Violeta Bermúdez, fue trabajar en equipo. Convocamos al sector privado, que antes parecía que estaba en una competencia con el sector público para conseguir vacunas y administrar vacunas. Trabajamos con las organizaciones de la sociedad civil, con los gremios, con las iglesias, y logramos convocar a las empresas, a todo, con la academia también. Y eso fue el secreto. Además, si usted quiere, le contaré los detalles de cómo fueron las negociaciones. Pudimos movilizar conocimiento y colegas en el exterior, nuestro servicio diplomático, y mire, al final lo que esto demuestra una vez más, y creo que lo que sirve de lección para ahora, que es cuando trabajamos juntos, cuando hay una orientación clara, cuando hay una voluntad realmente de trabajar por el bien común, en el Perú podemos hacer cosas extraordinarias en muy corto plazo, y esa es la tarea por delante. Exactamente, pero como todo equipo humano se necesita de una orientación, de lo que usted ha dicho, de un norte, a dónde vamos a ir todos juntos, y para eso se necesita el o la líder que lleve todo para adelante. Y yo creo que nuestros oyentes aprecian lo que usted acaba de decir, juntos, porque las personas solas no hacen mucho, son equipos los que hacen, y hay que saber convocar a los diferentes equipos. Presidente, y si no, pregúntele a Gareca, ¿no? Pregúntele a Gareca, con quien tuve la oportunidad de conversar durante la presidencia precisamente sobre este tema de trabajo en equipo. Correcto. Presidente, ¿es cierto que cuando usted tomó posesión en noviembre del 2020, no había ningún contrato firmado para vacunas? Mire, así es. Lo que teníamos fue lo siguiente, y hay que explicar eso muy bien, porque hay algunas confusiones. Hay una facilidad, un conjunto de organizaciones que se han juntado en algo que se llama la facilidad COVAX. Eso es como una cooperativa organizada por Naciones Unidas, organizada por fundaciones, y lo que hacía esto es recibir demandas de los países, sobre todo los de países de muy bajos ingresos e ingresos medios, y luego tratar de ver si conseguía o donaciones o compras y servir de intermediario entre los proveedores de vacuna y los países de ingreso medio bajo. Lo que hace esta intermediadora, digamos, es asignarle a diferentes países una cantidad de vacunas a un precio determinado. Y el Perú, el 18 de septiembre de 2020, había firmado un acuerdo general por 13.200.000 dosis de vacuna con la facilidad COVAX. El problema era muy claro. La facilidad no sabía, en primer lugar, qué vacunas iban a hacer, porque no sabía qué laboratorios iban a tener vacunas disponibles. Segundo, no sabía en detalle cuánto y cuándo le iban a dar a cada país. Pero lo más importante, y lo que todo el mundo se olvida, es que COVAX era simplemente una asignación, simplemente como un número. Pero para poder recibir eso, cada país tenía que firmar un contrato firme individual con cada laboratorio. Por ejemplo, cuando nosotros recibimos 117.000 dosis de Pfizer el 10 de marzo, o sea, mire cuánto tiempo pasó, desde la firma simplemente del acuerdo marco a la firma del contrato y la recepción de las vacunas. Pero para recibir esas 117.000 dosis, tuvimos que firmar un contrato con Pfizer directamente, además del acuerdo preliminar firmado con COVAX. Y lo mismo sucedió con AstraZeneca. Con otras palabras, había una promesa, pero no había nada firme. Correcto. Señor presidente, hagamos una cosa, por favor, que debo hacer una pausa. Nuestro formato nos exige hacer la pausa. Cuando regresemos, por favor, continuamos nuestro relato y su relato realmente. Regresamos.
En el aire saludable de RPP Noticias, la voz de todo el Perú, estamos conversando precisamente con el expresidente Francisco Sagasti acerca del aniversario. Hoy día es un aniversario, se cumple un año, señor. Hay que celebrar que nuestro país pudo lograr vacunas hace un año y que las hemos estado distribuyendo de manera adecuada. Presidente, nos estaba contando entonces que pues había que, cuando usted llegó, porque la pregunta que le hice fue si era cierto o no, que no había nada, dijo que había un convenio que se había firmado el 18 de septiembre con el consorcio COVAX Facility para 13.220.000 dosis, pero que aparte de eso no había nada. Entonces... no, perdón, mire, el convenio era simplemente una carta de intención, no había ningún contrato. Para poder recibir eso era necesario negociar con cada laboratorio que era miembro, firmar un contrato, y las negociaciones fueron muy difíciles. Pero mire, al final lo importante es lo siguiente. Además de COVAX, que era simplemente una promesa general, negociamos intensamente con 9 laboratorios proveedores de vacunas y logramos, entre el 31 de diciembre de 2020, que firmamos el primer contrato con AstraZeneca, ya contrato firme por 14 millones de dosis, y el 25 de julio, el que firmamos el quinto contrato con Sinopharm por 10 millones, en ese tiempo pasamos de 0 a 98 millones de dosis en este poco tiempo. Más aún, lo que hicimos fue, apenas fueron llegando las vacunas, las aplicamos inmediatamente. Por eso, para el 28 de julio, habíamos aplicado todas las vacunas que nos habían llegado, porque fueron aumentando poco a poco las cantidades de vacunas, porque los laboratorios no tenían toda la capacidad, y dejamos el programa que se ha aplicado rigurosamente y de manera acelerada, hay que reconocerlo, desde que dejamos el poder hasta el momento. Esto ha llevado a la cifra de casi 24 millones de peruanos con las 2 dosis de vacunas, y realmente cumpliendo lo que habíamos dicho, de 0 a 78 firmes, más 20 más de Gamaleya, que llegan tan pronto puedan entregarlas. Presidente, obviamente ustedes, los políticos, prometen mucho, eso no es ninguna novedad, ustedes prometen mucho, pero muchas veces las promesas se quedan en eso y el pueblo, la gente lo sabe, dice caramba, un político más. Ahora que ha pasado este año, presidente, y que usted ve que lo que hizo con el grupo de personas con las que usted trabajó realmente ha llegado a los hombros de las personas necesitadas, hombres, mujeres, niños, ¿qué siente como político? Mire, hay una cosa que es la recompensa que creo que debe ser de cualquier persona que entra al servicio público. La satisfacción del deber cumplido, la satisfacción de poder decir directamente, yo no prometo lo que no puedo cumplir, pero sí cumplo lo que prometo. Y eso fue lo que hicimos, tan sencillo. Además de eso, mire, cada negociación con cada laboratorio fue extremadamente complicado. No tenemos el tiempo, desgraciadamente, para contarle todas las vicisitudes de la negociación con Sinopharm, la negociación con Gamaleya y para la vacuna Sputnik, la negociación con AstraZeneca, con Sinopharm, Pfizer, con todos ellos. Cada una hubo un momento crítico en el cual había algunos negociadores que decían, miren, ya no podemos más. Pero la voluntad de seguir, y eso es lo que tiene que tener un político, tener una visión clara y arreglárselas para buscar la salida donde parecía imposible. Y le voy a dar un solo caso, nada más muy corto, para demostrar cómo el trabajo en equipo y la voluntad de continuar realiza cosas casi impensables. Con Pfizer teníamos un choque frontal, que no era solo nuestro, sino, como usted sabe, don Elmer, era de todos los países de la región, simple y llanamente porque, del punto de vista legal, Pfizer exigía unas contrapartes para cualquier posible efecto negativo altísimas y unas garantías que prácticamente que había que hipotecar la soberanía nacional. Entonces, aquí llegó un momento que se dijo el Perú no puede hipotecar su soberanía por las vacunas.
y la negociación estaba muy complicada, muy difícil de trabar. Dicho sea de paso, en Argentina el Congreso tuvo que pasar una ley especial, como usted sabe, para poder enajenar algunos activos soberanos, que al final creó una crisis política. Ya sucedió en otros países. Pero aquí en el Perú, cuando ya prácticamente se había dicho no va a ser posible seguir negociando, la orden que dimos fue se continúa negociando. Y lo que hizo el ministro de Economía y Finanzas, cuando ya los equipos legales se habían atracado y no había forma de avanzar, dijo, pero miren, eso de las compensaciones no es un problema legal, es un problema financiero. ¿Por qué no hacemos que venga el vicepresidente de Finanzas de Pfizer y nuestra viceministra de Hacienda? Mire, don Elmer, se reunieron ellos dos, discutieron, y doña Betty Sotelo, en ese momento viceministra de Finanzas, dijo, miren, ¿por qué tienen ustedes un problema de garantías? El Perú ya hace eso de una manera clara, regulada y coherente cada vez que emite bonos en el exterior. Y como emitimos bonos en el exterior, tenemos que dar garantías a nuestros acreedores que le vamos a pagar. Y lo que ella dijo es, ¿por qué no usamos el mismo esquema con Pfizer? Pues dicho y hecho, Elmer, la gente de Pfizer fue a la Bolsa de Valores de Nueva York, examinó que el contrato estaba de acuerdo y era válido y se destrabó. Y ahí vino un torrente de vacunas de Pfizer, que son más de 20 a 30 millones de dosis, gracias a esa persistencia y al trabajo en equipo. El equipo, eso es lo que iba a decir, es una demostración, esa anécdota que usted nos cuenta del equipo que hay que formar, porque cada miembro del equipo tiene una visión diferente, un expertise que le llaman y que puede contribuir al espacio final. Nos queda muy poco tiempo, señor presidente. Si hay algo que de todo lo que hizo en esa época para conseguir vacunas hubiera hecho diferente, ¿qué sería? Uy, ¿qué cosa hubiera hecho diferente? Déjeme pensar un momento, porque cada cosa que se hizo, se pensó, examinaron las alternativas. Como decía usted, trabajamos en equipo con el ministro de Relaciones Exteriores, ministro de Salud, ministro de Economía y Finanzas, la presidenta del Consejo de Ministros. Quizá, mire, resulta un poquito complicado identificar alguna cosa que hubiéramos hecho diferente, porque todos pusimos el hombro. Quizá la única cosa diferente hubiera sido acelerar algunas negociaciones y tratar de ser un poco más rápido con algunos laboratorios que al final terminaron siendo interesantes, como fue Moderna, por ejemplo. Moderna, hicimos un enorme esfuerzo, se hubiera podido hacer un poco más, pero mire, el problema ahora es un poco diferente. Ya tenemos suficientes dosis de vacunas, hay incluso algunas vacunas ya distribuidas que no se han aplicado, porque desgraciadamente algunos compatriotas no quieren vacunarse. Y esto ¿qué piensa de eso? ¿Qué piensa después de haber traído tanta vacuna, todo ese esfuerzo? ¿Qué piensa de una persona que no quiere vacunarse? Mire, creo que es algo sumamente negativo, no solo para ellos mismos, sino para la sociedad en conjunto, porque son un peligro para los otros. Yo creo que acá debería tenerse un mínimo de dos cosas. En primer lugar, de objetividad para ver la evidencia científica clara que dice que las vacunas son lo mejor. Y en segundo lugar, la generosidad para poder, y ya felizmente hemos dicho muchos testimonios de personas que realmente se oponían a las vacunas por una u otra razón y han empezado a cambiar de opinión. Yo creo que quizá hemos podido hacer un mayor esfuerzo para convencer a las personas que no quieren vacunarse. La única cosa que me consuela es que las estadísticas mundiales que usted conoce nos dicen con claridad que en todo el mundo por lo menos el 15% de la población mundial no se vacuna de ninguna manera. El Perú ya está en 85% casi de las personas vacunadas, ¿no? Hemos llegado a vacunar a todos los que se tenían que vacunar y ojalá que otros cambien de idea. Y sobre todo, quisiera enfatizar esto, la dedicación de los profesionales de salud. Nuestra prioridad fue cuidar a los que nos cuidan, conseguir las dosis de Sinopharm, como que usted sabe lo que se ha aprendido, que una dosis de vacuna inactivada da una protección muy amplia en comparación con otras vacunas que son más específicas para atacar la espiga e impedir que contagie.
pero las vacunas del virus inactivado no solamente hacen eso, sino que además promueven una respuesta de todo el organismo de manera más amplia. Y eso fue lo que les dimos a nuestros profesionales de salud, don Elmer. Correcto. Y ahora estamos ya detrás de la dosis de refuerzo para la población general. Una persona que recibe una dosis de refuerzo comparada con una no vacunada. El que recibe su tercera dosis tiene 97 veces menos probabilidades de morir. Ahí estamos. Así es, don Elmer. Presidente, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. De verdad, ha sido un gusto enorme saber de usted que está bien, que está trabajando, y gracias por todo el esfuerzo que hizo para que empiece el camino de las vacunas en el Perú. Bueno, gracias a ustedes, a toda la ciudadanía, a todos los que han colaborado. Esto ha sido un esfuerzo colectivo y el gobierno de transición y emergencia lanzó el rumbo, hizo lo que tenía que hacer y, como usted dijo hace un rato, cumplimos lo que prometimos. Tuvimos 78 millones de dosis más 20 millones de dosis más que alcanza para vacunar 3 veces a toda la población de nuestro país. Y eso lo hicimos en menos de un año. Gracias, presidente. Muchísimas gracias por su tiempo. Gracias. A usted, don Bernardo. El presidente Francisco Sagasti estuvo con nosotros. Nosotros tomamos una pausa, escuchamos los titulares de la media hora. Se me ha quedado esto del trabajo en equipo, señora, y de la visión común. Una visión común, un norte común. Somos diferentes, tenemos visiones diferentes de la política, de todo, pero si tuviéramos un norte común, no importaría mucho las diferencias políticas que tuviéramos, porque todos estaríamos apuntando hacia el mismo lado. Pero si no apuntamos al mismo rumbo como nación, las cosas no van a ir bien. Regresamos. Cuerpo. Vamos a hablar sobre una parte del cuerpo que se llama el hiato con H, H-I-A-T-O, hiato esofágico. Y le vamos a preguntar al doctor Carlos Nureña, el ex jefe del servicio de gastroenterología del Hospital 2 de Mayo, la primera pregunta, valga la redundancia. Doctor Nureña, buenas tardes, gusto de tenerlo nuevamente en el programa. ¿Qué es y dónde se encuentra el hiato esofágico? Buenas tardes, doctor Elmer Huerta. El hiato esofágico es el pasaje del tórax hacia el abdomen de esta estructura que se llama esófago. Es como un tubo que pasa desde el tórax hacia el abdomen, y ese orificio por el que pasa se llama hiato esofágico. Muy bien. O sea, ese hueco en el músculo, porque allí hay un músculo que se llama diafragma, ¿no es cierto? Que tiene un hueco para que baje el esófago. Ese hueco se llama hiato esofágico. ¿Para qué sirve y cómo funciona el hiato esofágico? Bueno, el hiato esofágico, como usted bien lo dice, es lo que me permite que el esófago pueda ingresar hacia el estómago, y tiene la función de que en esta parte me hace un efecto de válvula, una compresión que me impide que el alimento que ya pasó por el esófago hacia el abdomen, o sea, hacia el estómago, regrese. Wow, es una válvula, es como una especie de corcho allí que está bien puestito, lo cierra al esófago para que el contenido ácido, irritante del estómago no se regrese. Tercera pregunta, ¿qué enfermedades ocasiona la malfunción de este hiato esofágico? Hay una enfermedad bastante conocida y relativamente frecuente que es la hernia hiatal, en la cual este hiato esofágico no cierra adecuadamente y permite que haya el famoso reflujo gastroesofágico. Wow, reflujo gastroesofágico, consecuencia del hiato. Por lo que nos ha explicado entonces, cuando hay esta hernia del hiato, porque ese hueco del esófago es muy grande, del diafragma, perdón. Doctor, mitad del estómago se quiere subir entonces al pecho, junto al corazón. Claro, se puede subir parte del estómago, se puede subir incluso contenido abdominal, pueden subir intestinos, mesenterios, distintas partes del abdomen. Todo junto al corazón hasta el tórax. Obviamente esto se trata con cirugía cuando es muy avanzado el caso, ¿cierto?
Claro, primero evaluamos el caso. Muchos de estos casos, la gran mayoría, se puede resolver con tratamiento médico, pero hay una cantidad en la cual ya no hay una resolución con medicamentos y la opción es la cirugía. Así Fabuloso. Qué bueno. Doctor Nureña, es usted muy didáctico. Muchísimas gracias por habernos ayudado a entender qué es el hiato esofágico, dónde se encuentra, para qué sirve y qué enfermedades causa su malfunción. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, doctor Elmer Vuelta. Hasta luego. A la orden. Gracias. Doctor Carlos Nureña, gastroenterólogo, jefe del servicio de gastroenterología del Hospital 2 de Mayo, estuvo con nosotros. Entonces, la próxima vez que usted escuche, ¡ay, la hernia del hiato! ¡Ay, el reflujo! ¡Ay, se me sube el ácido! Pues ya usted sabe, lo aprendimos hoy día, que es el hiato esofágico. Regresamos con sus preguntas. No se vayan.